Desde luego, tener una pyme en España se hace cuesta arriba, que si el IVA, el IRPF, el impuesto de dividendos, en fin, que cuando te pones a echar cuentas, lo que realmente te viene a la cabeza es ¿compensa? Pues de esto precisamente, de la fiscalidad y de qué alternativas valorar al respecto, hablamos hoy con Fran Escipión, hombre de números, de porcentajes, pero también, por supuesto, de negocios. ¿Qué tal, Fran? ¿Cómo estás? Muy bien, hombre de números. Esto, vamos, me acabas de presentar bajo un foco súper sexy. Bueno, lo parece, así con tu camisa azul y hombre de números, vamos, atractivo desde luego. Ok, pues vamos a ir hablando, en efecto, qué hay detrás de este tema de la fiscalidad, porque yo creo que para muchos emprendedores es un tema completamente invisible Ujú. y luego cuando ocurren los toques de atención de Hacienda suelen ser momentos muy dolorosos, con lo cual creo que es un tema interesante. Desde luego. Bueno, pues vamos a meternos de lleno. Lo primero que te quiero preguntar es una pregunta un poco comprometida. ¿Impuestos sí o no? Bueno, yo creo que toda la gente a quien vas a hacer esta pregunta te va a decir lo mismo. ¿Impuestos? Por supuesto que sí. Ujú, El tema es qué uso vas a hacer de los impuestos. Y es ahí donde obviamente podemos entrar en discusiones que, en fin, es el sustrato de lo que es la política, ¿no? claro, Donde pues todos entendemos que tenemos que vivir en una sociedad donde se dan una serie de servicios básicos como la seguridad. Nadie quiere que cuando salgas a la calle te maten, ¿verdad? Pues obviamente. vamos a tener que pagar para tener este tipo de servicio, un servicio donde se educan los hijos para que preparan y tengan un buen futuro, ¿verdad? Todos Ujú, queremos esto, ¿sí o no? Que claro. cuando tenemos un problema de salud, pues nos atiendan, nos curan y nos vuelven a poner de pie rápido, todos queremos esto. Ujú, Y todos queremos también una serie de infraestructura que nos permite movernos y vivir mejor el día a día de nuestra vida de ciudadano y de contribuidor al Estado común. La idea de tener un Estado, es decir, un grupo y que haya algo de protección y de alguna forma colaboración de uno con el otro, yo creo que todos estamos de acuerdo que es algo positivo. ujú. Pero luego entramos en el detalle de cómo se implementan estas cosas, y ves que en estos momentos, por ejemplo, am, la falta de fe y esperanza que hay en la clase política es profunda y definitiva. Llevamos varias décadas con políticos que vienen a contar tonterías y al final a no hacer nada. Parece Ujú. que los políticos ya no tienen el poder de transformar la sociedad, ¿de acuerdo? Y no sé si esto es una leyenda urbana o si es un tema real, pero es la sensación que tenemos todos. Entonces, claro, si los impuestos sirven básicamente a pagar las jubilaciones doradas de los políticos que no hacen ni el huevo para transformar la vida de sus ciudadanos, ahí tenemos un problema. Claro. Ujú. Entonces, a priori yo te diría que sí, Ujú, pero cuando la contribución que te pide el Estado es demasiado grande o cuando tú tienes dudas sobre el uso que se está haciendo de estos impuestos, pues puedes sentirte mal. En cualquier caso, es un problema que tienes contigo mismo, porque el Estado sí o sí te va a robar el dinero que produces. Primero el Estado roba y luego, si eso, devuelve, aunque nunca suele devolver, ¿me entiendes? Por eso trincan el IRPF en los sueldos a la fuente, ¿de acuerdo? Y este modelo que siempre ha sido así en España, en Francia no era así. En Francia podías conservar tu dinero todo un año, ujú. jugar con él y luego venía el momento de declarar tus impuestos y ahí obviamente tenías que pagar 10 o 15.000 euros de impuestos, pero el Estado te permitía tener la responsabilidad de este dinero durante un año más. Y un año pueden ser un 15% de rentabilidad en mercados tipo bolsa, ¿me entiendes? Claro. Entonces, claro, el Estado ha decidido que los ciudadanos eran tontos y que era mejor robarles el dinero cuanto antes, porque si no, ¿sabes qué? Seguramente la gente malgastaba este dinero. Puede que sea el caso del 90% de la población, pero hay un 10% de personas precavidas que no les gusta este tema de tener la fuente de impuesto
los impuestos, digamos, cobrados ya a la fuente de la generación de tus ingresos. Esto y mil cosas más. Y de Ujú. hecho, creo que vamos a hablar un poco de números. Es un Vamos a tema. hablar, sí, vamos a hablar de números. Yo quiero aterrizar, es verdad que es difícil aterrizar en ejemplos, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo. Cuéntanos, Fran, a través de un ejemplo, por ejemplo, un empresario que contrata a alguien, ¿cómo es ese, digamos, robo del que tú estás hablando que te hace el Estado? A ver, primero, robo, no estoy seguro que sea la palabra correcta, pero Entre sí comillas. quiero que la gente entienda Ujú. el esfuerzo que tiene que hacer no solamente el empleado, sino también el contratador para ofrecer un puesto de trabajo. Por ejemplo, digamos que yo quiero pagar un sueldo neto, ¿de acuerdo? De Vale. 30.000 al año. Ujú. Normalmente yo voy a tener que pagar como empresa el doble, ¿ok? Contribuciones sociales, etcétera. Bueno, obviamente no voy a entrar en el detalle de los números, hay que hacer un cálculo fino y para esto están los especialistas en seguridad social y en fiscalidad, pero más o menos yo ya te digo que tengo varias personas con un sueldo similar en nómina y sé lo que me cuesta a mí como empresa. Seguramente me va a costar el doble. La persona en Ujú. concepto de IRPF, ¿de acuerdo? Además, va a tener que pagar pues una tasa, ¿de acuerdo? Claro. Entonces, Ujú. los 30.000 netos para la empresa, a estos hay que quitar lo que es el IRPF de las personas. Vamos a decir que es un 20%. De nuevo, es muy aproximativo, va a depender del Sí, sueldo que tienes, vale. pero entonces, la empresa paga 60, hay un sueldo neto que va al empleado de 30, pero el Okey. Estado ya se cobra su IRPF, ¿de acuerdo? Ujú. A esto, cuando tú con este dinero quieres comprar cosas, vas a tener que pagar el IVA. Normalmente el IVA, de nuevo, es variable, va a depender de comunidades y va a depender del tipo de servicios, pero vamos a decir que el IVA es 21%. Vale. Entonces, estos 24.000 tenemos que eliminar este 21% de ellos, ¿de acuerdo? Son 6.300 más que hay que Restar. restar. Si Ujú. vas sumando lo que paga la empresa, lo que paga de IRPF la persona, lo que paga de IVA, pues el Estado trinca más que lo que era el sueldo neto para el empleado, ¿de acuerdo? Ujú. Entonces, que tú trabajes y que más del 50% termina en mano del Estado, ¿está bien o mal? No sé si está bien o mal, es así, ¿de acuerdo? Lo que ha hecho el Estado es diseñar un esquema para que la gente no se dé cuenta de que este robo está ocurriendo. Y cuanto menos la gente se da cuenta, mejor. De ahí la idea de trincar el dinero en la fuente del sueldo y que al final decir, no, no, pero esto no lo ves, es un tema de administración de la empresa y tú al final no pagas nada. No, no es así. Al final este dinero se tiene que poner en la mesa y alguien está gastando este dinero. ¿Quién está gastando este dinero? El Estado. Entonces, el tema es, ¿qué hace el Estado para mejorar el bienestar de la sociedad? ¿De acuerdo? Pues de Claro. esto hablamos. ¿Ok? Ujú. Entonces, claramente cuando tú quieres pagar a alguien un sueldo, ten muy claro que entre el 50 al 60% es lo que vas a tener que sumar y lo que se va a quedar el Estado entre la contribución empresa y la contribución personal del individuo. Yo no estoy diciendo que solamente está pagando la empresa. Estoy diciendo que desde el cómputo de lo que llega en el banco del Estado, la contribución a empresa más la contribución individual, pues nos hace que 50 a 60% son los costes adicionales que tienes que añadir a lo que quieres pagar a una persona. Entonces, claro, cuando la sociedad va bien, el mercado va bien, se vende bien, la gente tiene confianza en el futuro, pues se genera de alguna forma mucho valor y la gente puede. Y luego hay momentos donde quizás una empresa pasa por dificultades que pueden ser dificultades sectoriales o dificultades propias de la empresa, Ujú. en el que la dinámica de generación de tesorería ya cambia y de repente pagar todas estas cosas se hace increíble. Y de ahí que los emprendedores y los empresarios se lo piensan 17 veces antes de tener a alguien
con un contrato indefinido en Claro, plantilla, porque claro, una vez que tienes un empleado, tienes una responsabilidad muy grande y si las cosas van mal, básicamente, pues te lo comes tú porque tendrás que pagar lo que son los derechos sociales establecidos. Tampoco digo que esto es injusto desde la perspectiva del que trabaja por cuenta ajena. Es lo que hay, es lo que es lo que establece hay. la ley. Tan solo Claro. está diciendo que hay muchos pequeños empresarios que no quieren contratar justamente anticipando problemas. Y Ujú, la poca flexibilidad que tiene el Estado con estos temas, sobre todo yo me voy a sentar a hablar de empresas pequeñas. Pero yo creo que es interesante también poner el foco en las empresas muy grandes, porque luego miras estos Amazon, Inditex y tal, y dices, oye, ¿y cuál es la tasa de impuesto de sociedad que pagan estas empresas? Pues estas empresas están aconsejados por los mejores gabinetes de fiscalidad y de abogados del mundo y crean mecanismos con empresas y grupos y holdings en el mundo entero en el que al final te das cuenta que, por ejemplo, pagan un 5% de impuestos, cuando yo tengo un beneficio ridículo de 30.000 y tengo que pagar el 25% de claro, impuestos madre sobre mía. estas cosas. Entonces, claro, ahí es, Ujú, de acuerdo, el dinero en algún momento tiene que llegar en la mesa, todos lo entendemos, pero claro, es aquí, ¿quién contribuye? ¿Contribuyen los grandes actores a la altura de lo que generan ellos? Pues, de nuevo, hablamos de temas políticos desde mi perspectiva. Yo quisiera que el Estado estuviese a favor de la pequeña empresa, que en fin, el 95% del tejido empresarial de este país, hablo de España, lo compone empresas muy pequeñas, claro. microempresas, somos autónomos o tenemos menos de 10 personas eh, 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 bueno, de empleados en la empresa. Ujú, en Y plantilla. obviamente somos también los más desprotegidos, porque cuando entra Hacienda y te hace un control, una paralela, lo primero que hacen es trincarte la pasta o bloquearte las cuentas y luego ya te toca a ti contratar abogados para recuperar tu pasta. Ujú, Ellos primero disparan y luego preguntan, ¿de acuerdo? Y de ninguna forma están ayudando a la pequeña empresa. Por ejemplo, por ley, debía existir una ley que dice que todo aquel que tiene un contrato a la cabeza de una empresa unipersonal y que trabaja para grandes multinacionales, eh, la gran multinacional debía pagar no a 30 días, sino a 7 días vista. ¿De acuerdo? Y que cada día que pasa que hay de retraso, por ley, se cobre un porcentaje adicional a lo que claro. era el Ujú, precio, el precio establecido. ¿Y por qué? No es nada más que una medida para prevenir lo que es el factor número uno de muerte de los pequeños negocios, que es la falta de tesorería. Y en claro. estos momentos donde vivimos todos una contracción del mercado, una crisis importante con subida de tipo de interés e inflación, muchos negocios están impactados, todos los negocios que venden a consumidores en estos momentos lo están pasando mal y este tipo de medidas serían medidas muy prácticas para garantizar que grandes empresas vuelven a contribuir en el desarrollo de la sociedad del país que les corresponde y que de alguna forma haya bueno, un sistema mucho más colaborativo entre los grandes y los pequeños. Ujú, Vamos directo a un mundo en el que hay muy pocos actores que van a ser muy, muy ricos y todo el resto vamos a ser esclavos de estas grandes multinacionales. De hecho, es lo que se fomenta esta sociedad y por eso os animo a todos a ir pensando de forma muy um, um, muy profunda en a dónde enviáis vuestro dinero. Los que estáis a la cabeza de empresas grandes, pues obviamente es un acto de ciudadanía y de solidaridad de contratar a pequeñas empresas en estos momentos y a pagar estas pequeñas empresas rápido. ¿De pues sí, acuerdo? claro. Esto es algo que va a tener un impacto muy real en lo que es la quiebra de empresas y la tasa de morosidad que sí ya se está disparando en estos momentos. Y hemos visto en 2023 un número altísimo de cierre de empresas
y no es nada más que el anticipo de lo que va a pasar este año 2024. ¿Ok? Ujú. Entonces, bueno, yo creo que técnicamente todos estamos de acuerdo en que de alguna forma hay una hucha en común, pero luego es qué hacemos de esta hucha y cómo se están utilizando estas cosas. Yo ahora mismo, desde mi perspectiva, de defensor de la pequeña empresa, creo que la fiscalidad que se aplica en este país es nefasta. Impide a la gente lanzar actividades profesionales y Mm, desprotege al pequeño frente al grande. ¿Por qué? Porque los amiguetes de los políticos de turno, que todos pagamos con nuestros impuestos, son los dueños de estas grandes empresas y ahí son entramos grandes, claro. en temas de corrupción invisible y llamemos las cosas como queremos. Estas relaciones que hay entre Estado y empresa privada tienen una consecuencia nefasta sobre la mayoría de los que nosotros somos vacas lecheras y nos ordeñan estos tíos. Y llega un momento en el que pues ya no es soportable. De esto estamos hablando y yo creo que estamos llegando a un punto de no retorno. Y lo que está pasando en las calles en Francia y también en España, y me alegro ver la gente bajar en la calle en España para protestar, son agricultores por ahora. Claro, En Francia ya sabes que cada 2 o 3 años hay un movimiento social que nace. Entonces, sí, había las gorras rojas y luego los chalecos amarillos y ahora son las gorras amarillas de los agricultores. Quemamos todo y bien hacemos. ¿De acuerdo? claro que Porque sí. llega Ujú. un momento en el que cuando la propuesta de vida que te da el Estado es transformarte en un esclavo, cállate, trabaja el triple, gana la mitad o gana un tercio y además no vas a tener jubilación y todos los servicios, educación, salud se van al carajo. Dices, oye tío, ¿a dónde vamos? Claro, ¿para qué ¿De trabajo? acuerdo? Desde luego. Entonces, o a nivel global estamos viviendo una desclasificación del mundo occidental frente a otros mundos que se están desarrollando como economías emergentes en Asia, en África o en India o en Brasil, a donde sea. Y de esta forma, pues los políticos nos tienen que preparar a adaptarnos a este nuevo contexto. Oye, chicos, somos más pobres que vuestros padres, es una realidad. Pero nadie dice esto, ¿me entiendes? Claro, Ellos quieren mantener la fiesta y es como el juego de las sillas musicales y siempre hay alguien, cuando la música se para, que se encuentra con el culo al aire y básicamente sin dinero porque el Estado ha trincado este dinero. Entonces, ¿a dónde trincan el dinero? Pues donde más fácil es. claro, Médicos, abogados, pequeños empresarios, es muy fácil de robar a estas personas. Además, son los malos, los empresarios son los que aprovechan a la fuerza laboral que existe en este país. Son los que justamente hacen evasión fiscal, son los que engañan al Estado. El Estado, por supuesto, que no derrocha el dinero, ¿sabes? El Estado lo claro, hace bien. no. ¿Mm? Fran, en este ejemplo que poníamos antes del empresario que paga un sueldo neto de 30.000, la empresa paga, perdón, sí paga un sueldo neto de 30.000, la empresa paga 60.000. Podríamos decir, para que la gente entienda, que tú y yo a partir del mes de abril estamos trabajando para el Estado. Es decir, coges el 37% de un año, digamos del 1 al 27 de abril, Mm. trabajas para ti, ¿no? Y del 28 hasta el 31 trabajas para el Estado con todos estos impuestos que estás pagando. Pero no solamente eso, sino además también hemos hablado del IRPF, del IVA, pero es que hay más todavía. El impuesto de sociedad, el impuesto de dividendos. Sí, ahora vamos a hablar de estos, porque estos son los impuestos, para muchos son impuestos invisibles, porque en general no llegas a tener beneficios con tu negocio, pero tienes que entender qué pasa una vez que sí generas beneficios, porque yo creo que esto mucha gente no tiene idea. Claro, yo quiero volver a lo que estás diciendo. Ujú. Imagínate, si tú decidas crear un negocio y de verdad quieres contratar a familias, yo quiero contratar a familias. De hecho, tengo a 5 familias a mi cargo en estos momentos y me Claro, gustaría tener a más familias. No 500, no, pero 10, 20, 30, ¿por qué no? A claro, mí me gusta hacer este trabajo, ¿de acuerdo? Pero si piensas que básicamente los 4 primeros meses del año, todo lo que haces es la contribución a tu esfuerzo y el tuyo, Rocío, nuestro esfuerzo. claro. Nosotros nos tenemos que sacar las castañas del fuego y resolver nuestros problemas solitos.
No somos funcionarios, no tenemos seguridad. Empezamos el mes con 0 € en la Total. cuenta bancaria. ¿De Ujú. acuerdo? Si piensas que a partir del mes de mayo todo lo que haces básicamente es lo que vas a pagar en impuestos, es desolador. Totalmente. Y luego además, los políticos son muy cínicos. En Francia no paran de decir trabajar más para ganar más. Una mierda, tío. Trabajar más para pagarte a ti más, hijo Para puta. pagar más. ¿De acuerdo? Sí, sí. Entonces, de nuevo, yo creo que según los colectivos, esto que estamos diciendo, la gente, por ejemplo, imagínate, 2 profesores que llevan 15 años esperando una subida del punto de funcionario de su sueldo y que no ocurre. Ellos también están asqueados, al igual que nosotros, ¿me entiendes? Ujú. Y lo único que hacen los políticos es básicamente afrontar los unos con los demás, con los otros, para ellos mantenerse en el puesto. Dividir para reinar. Bueno, es lo que está ocurriendo, Ujú. ¿vale? Pero obviamente en algún momento a mí me gustaría encontrar un sistema de Estado mucho más eficientes, con mucho menos políticos y mucho más dinero real que revierta a los ciudadanos. Yo no tengo ningún problema en pagar muchos médicos y muchos profes, ¿de acuerdo? Hay muchos funcionarios que hay que pagar y hay que pagar mejor. Yo estoy a favor de esto. Claro. Donde no estoy a Ujú. favor es en el 1000 hojas de gastos administrativos que son sobres de corrupción que pasan entre uno y otro. Y ahí se pierde mucho dinero. Sí. ¿Ok? Y esto es lo que hay que corregir. Y no sé muy bien si vamos a ser capaces de corregir esto. ¿Ok? Entonces, ahora me has tendido, digamos, el micrófono para que hablemos de algo que se habla muy poco. Pero, ok, hemos hablado de que todo dinero que se genera en la sociedad pasa por varios impuestos. El IVA, el IRPF, Ujú. los gastos sociales que tiene que pagar la empresa para, bueno, el paro, jubilación, etcétera. Todo esto, digamos, es como Claro. una capa que entendemos. Bueno, así funciona este juego. Chico, si no quieres esto, no montas un negocio y ve a buscar un empleo por cuenta ajena. Ujú. Vale, esto lo entiendo. Y ahora vamos a asumir que la empresa, por la razón que sea, funciona bien. Haces bien tu trabajo, tienes una buena estrategia, tienes buen talento, sirves bien a tus clientes están contentos y te compran gustosamente. Generas un beneficio. Vamos a poner un número fácil de calcular. 100.000 € de beneficio en un año. Bueno, Vale, pueden ser venga. 10.000. Si quieres 10.000, funciona igual de bien. 10.000. Es más razonable, me parece más alcanzable para muchas pequeñas empresas. Pues de estos de 10.000 va a depender de la edad que tienes, del año de creación de tu empresa, pero vamos a decir que ya no eres una empresa de creación nueva, pues Ujú. vas a tener que pagar un impuesto de sociedad del 25%. Ok. Vale. Este dinero es el dinero que ya ha contribuido a todo, al IVA, al IRPF, a los gastos sociales, ¿de acuerdo? Ya este dinero ha pasado por una serie de impuestos, pero aún así vas a tener que pagar un 25% más, que es en concepto de impuesto de sociedad. Vale, tío, oye, ¿por qué no? Tu empresa va bien, tienes que contribuir a la sociedad. Ok, ahí conecto con lo que hemos dicho antes. Explícame por qué los capullos de Amazon, que Mm. facturan 100.000 millones al año, pagan un 5% de impuestos, Esto es mientras a mí me exiges un 25%. 25. Madre No, mía. no me vale. ¿De Claro. acuerdo? Arregla la mierda que tienes arriba y luego vendrás a tocar a mi puerta a buscar Ujú. 200 € miserables. Lo que se juega a nivel grande ahí es increíble. Además, estas grandes empresas son las que trincan todas las subvenciones europeas. ¿Crees que a mí me va a dar una subvención europea para desarrollar mi negocio? No, una mierda. ¿Quién se trinca todas las ayudas de las regiones para el empleo? ¿Quién no paga cargas sociales para la nueva contratación durante años? Amazon y sus amiguetes. Ya. Mm. ¿Ok? Entonces, bueno, tema para reflexión también. Sí, sí. Bueno, hemos terminado. Ahora yo digo, ok, me quedan 7.500 que me Vale. he ganado y ahora este dinero, pues voy a querer trincarlo para mí, para mi riqueza. ¿Por qué? Porque hago 60 horas a la semana, porque, porque me lo merezco. ¿De acuerdo? Claro, porque doy de comer a 5 familias y porque qué menos que tenga yo mi sueldo, ¿no? Perfecto.
Bien, entonces cogemos este dinero y ahora viene lo que es el impuesto de dividendos. Claro, este dinero que ha construido todos los impuestos que hemos hablado antes, que ha pagado impuesto de sociedad, te va a decir: "Oye, este dinero ya es limpio, lo puedo usar". No. Ahora, si quieres utilizarlo en tu vida, en tu patrimonio, vas a tener que pagar un 19% de impuesto de dividendos. Entonces, solamente en la parte baja de tu cuenta de resultados, el Estado te espera con una hostia del 25 de impuesto de sociedad más 19 de impuesto de dividendos, 44%. Toma ya. ¿Y por qué quiero hablar de esto? Porque, claro, muchos emprendedores no llegan nunca jamás a tener beneficios, entonces no saben estas cosas, pero el Estado te está esperando con ganas. De hecho, te espera más que nunca. Te dice: "Ostras, quiero que te vaya bien, amiguete, porque el sablazo que te voy a meter va a ser épico". Importante, ya te digo. Ujú. Entonces, ahora que entiendes mejor la dinámica de los números, luego miramos las noticias que hay, movidas por prensa, partidos políticos, más de lo mismo. Bueno, ¿Eh? prensa que asociada a un grupo editorial que, bueno, ya Cada sabes. uno tiene su poder de propaganda, básicamente, ¿ok? Ujú. ¿Y qué vemos? Hay youtubers en Andorra. El Rubius, ya el Rubius es un viejo, es un dinosaurio como yo, ¿me entiendes? O sea, ya hay más chavales, ¿de acuerdo? Claro. Y seguramente no están en Andorra, están en Dubái. Pero en fin, ¿qué hacen estos tíos? Pues estos tíos que tan solo son conscientes del robo a mano armada que Ujú. se está organizando a nivel estatal y dicen: "Bu, a mí, con perdón, estas zanahorias no me la vas a meter por el culito". No. Claro. ¿Está bien o mal? Yo creo que es triste, porque al final estamos creando una sociedad menos solidaria, pero todo se puede entender, ¿de Claro. acuerdo? Ujú. Yo ahora mismo veo a grandes multinacionales que tienen esquemas de evasión fiscal, bueno, vamos a decir de optimización fiscal para ser Vale. correcto, Okey. porque es legal lo que hacen. Claro. Pero entonces ellos se crean holdings y no sé qué, y van en países emergentes y a veces hay un paraíso fiscal, pero está permitido. Bueno, ellos pueden pagar a profesionales que están preparados a luchar contra las garras del Estado y al final, pues contribuyen un 5% al bienestar de la sociedad. Nosotros, los pequeños, no tenemos derecho a esto, pues no, Ujú. no me vale. O Claro. prohíbes a todos, grandes y pequeños, el acceso a estos esquemas, o en este caso, democratizas todos estos esquemas. Y no es que justifique lo que están haciendo estos chavales y estos youtubers yéndose a otra tierra, es que al final sus esquemas no funcionan. Porque cuando evades impuestos, Hacienda te espera y a la vuelta, cuando vas a querer volver a hacer emerger tu dinero en España, te van a pegar un sablazo de mi muerte. Claro. ¿De acuerdo? Ujú. Entonces, la realidad es esta, somos todos esclavos de un Estado. A lo mejor puedes elegir el Estado que te va a robar y de hecho es una buena reflexión. Sí, ¿no? Porque son alternativas, desde luego. ¿Tú qué quieres? ¿Vivir en España o vivir en Estados Unidos? Los Ujú. modelos son muy distintos. Hombre. Luego, desde la responsabilidad propia, tendrás los beneficios y los problemas de cada sistema, Ujú. porque enfermas en Estados Unidos y te arruinas. Claro, Pero bueno, tú, ahí. como persona, puedes elegir. Bueno, en Ujú. teoría, por poco que hay libertad de persona, no es tan fácil irte a instalarte con tu familia en Estados Unidos, ¿ok? Pero aún así, esto está en tus manos. Am, pero yo no voy a juzgar ningún chaval que, bueno, está facturando 1 millón, se lo ha curado, se lo ha ganado y descubre que el Estado le trinca 600.000 del millón que ha ganado y dice, no, no, esto es inaceptable. Yo entiendo estos chavales. A mí me parece inaceptable también. Claro. ¿De acuerdo? De esto estamos hablando. Entonces, hay un problema de inequidad de trato entre los actores que hace que todo esto
Bueno, es una bomba y tiene difícil arreglo porque imagínate si yo de repente soy presidente de España, lo cambio todo y todo a favor del pequeño empresario. No sé, creo que nunca jamás me van a elegir a mí porque no somos un colectivo grande justamente para pesar suficiente. De hecho, somos el colectivo más indefenso. El, Desde luego. el emprendedor o el empresario, cuando su empresa quiebra, en general tiene deudas para el resto de su vida. No tiene derecho a paro. Deja de cotizar, no tiene derecho a jubilación. O sea, colectivo más indefenso que el colectivo de la Totalmente, y gente. vulnerable, desde luego. Ujú. No hay. Claro. ¿De acuerdo? Pero Mm, claro, esto es un tema de votos. Y claro, ¿dónde están los votos que importan a los políticos? Bueno, por ahora están empleados en empresa más grandes que la pequeña empresa en muchos casos, están en los funcionarios y están en el sector primario, la agricultura, no tanto por el volumen de gente que trabaja allí, sino por el aspecto estratégico que es la comida. Fíjate tú ujú. el lío que hay montado en España con la subida de precios del aceite de oliva. Esto es un tema que Claro. puede tumbar a un gobierno, ¿sabes? Entonces, son temas muy sensibles para ellos. En cualquier caso, yo no voy a juzgar los chavales, creadores de contenidos, que empiezan a ganar dinero y que se dan cuenta que la contribución que tienen que dejar al Estado entre un impuesto u otro es tan loca. Y ni hablamos del impuesto de sucesión. Bueno, hay más Ahí hay un locuras. tema, ahí hay un tema. No, hay más locuras que podríamos hablar. Entonces, Sí, bueno, no sé, yo no voy a tener ninguna conversación definitiva sobre estos temas. A priori, tener impuestos a mí me parece bien. Yo no quiero vivir en una sociedad violenta en el que salir a la calle es arriesgar tu vida. Pero claro, todo esto se tiene que organizar. Y para terminar sobre estos temas, hemos hablado del impuesto de sociedad y hemos hablado de lo que es el impuesto de dividendos. sí. Para los que, como yo, tenéis mala idea de tener estructuras empresariales en dos países, como España y Ujú. Francia, aquí te voy a dar una información aún más loca. El Estado francés, yo soy residente fiscal en Francia en estos momentos, cuando ya Claro. has pagado los dividendos del 19% al gobierno español y le das al Estado francés este pago de impuesto, hay tratados de no doble imposición, ¿ok? Ujú. Para que no vuelvas a tributar algo que ya ha tributado en un país. Claro, Después de todo, formamos parte de un ente que se llama Europa, claro. ¿no? Debe Sí. haber tratos razonables. Pues no. En Francia se han inventado lo que es una contribución social sobre el dividendo y te trincan un impuesto adicional del 17,2 Madre para mía. que el dinero vuelva a entrar en Francia. Bienvenido a la normalización fiscal europea, con lo cual Europa no existe. Y de hecho, si hay una guerra, lo vamos a ver, porque Europa se va a dislocar, va a explotar Ujú. en vuelo. ¿Por qué? Porque el dinero no se reparte igual. Claro. Los estados siguen haciendo trampas sucias y claro, a más robo siempre es el modelo que se está haciendo, con lo cual España, ¿qué va a hacer? Pues va a hacer lo mismo. Con un Ujú. dinero que ya ha tributado en el resto de Europa. ¿Crees que el amigo Sánchez no tiene pensado esto? A ver, ¿qué hacen los gabachos? Estos son grandes ladrones. Ah, esto, pues también nos inventamos esto. Otro No, impuesto, venga. no es impuesto. Aquí es una contribución social solidaria. Ah, vale, 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 No es okey. un impuesto, pero al Vale. final, cuando el Estado te quiere robar, te roba. Y tú no eres nada más que un esclavo. Tenlo muy claro. Cualquier otra película que te quieren vender no es tal cosa. La única forma de liberarte es salir del sistema. Hablamos un segundo de qué significa esto. Vale. Salir del sistema es irte a vivir al campo, dejar de utilizar todos los medios digitales, apostar por el trueque de lo que tú produces para otros servicios y básicamente vivir en autarquía. Ujú. ¿Es castellana esta palabra? No, No, ok, pero es bueno, en comunidad, ¿no? En tribu, ¿quieres decir? vivís Vale, de lo que produces y gastas lo que te produces y lo claro, demás, pues lo intercambias en comunidades que en viven. comunidad, perfecto.
Volver ¿Te volver acuerdas al de Matrix? volver al antes, ¿no? A los orígenes, Sí, sí. al ¿Te claro. acuerdas de Matrix? Sí, Cuando ellos están viviendo, bueno, como ratas, básicamente, y hay como pulpos que les buscan para aniquilarlos. claro. Ahí estamos. Matrix. No era una peli, es un documental. Totalmente. Bueno, Fran, y hablando de esa optimización de impuestos, ¿no? Hablamos de estos youtubers que se van a Andorra y demás. ¿Por qué mucha gente no lo hace? ¿Cuáles son los frenos, no? Desconocimiento, puede ser, digamos, ese juicio social, ¿no? Esa presión social. Y bueno, la base de todo es desconocimiento informativo. Luego, cuando empiezas a querer contratar un abogado fiscalista, enseguida entiendes con las tarifas de estas personas que esto es un tema serio. Entonces, claramente son servicios que cobran sentido cuando realmente estás generando de forma consistente año tras año un beneficio importante, porque si no, lo que tienes que pagar para estos esquemas de optimización no te va a compensar. Y luego es algo complejo que hay que mantener en el tiempo y es algo que siempre estará con la amenaza de que haya un cambio de ley, cambio de normativa, Claro. que hace que si tú no mantienes bien lo que estás haciendo en cada momento, pues te puede caer una paralela. Pero bueno, yo creo que esto, las paralelas es un poco como las cicatrices de los guerreros, ¿no? O sea, cuanto más tienes, más has luchado en batallas y al final nadie te ha muerto, ¿sabes? Entonces, en general, el empresario está bien preparado en crear dinero, pero gestionarlo no sabe hacerlo. Y claro, aquí las heridas que te puedes llevar de experiencias como estas son realmente traumáticas. ¿Ok? Y yo reconozco que una paralela en Francia me ha hecho cambiar y reflexionar bastante sobre todo este tema y hasta qué Ujú, punto realmente es justo o no es justo. Entonces, bueno, este es el marco en el que nos movemos. Yo quiero igualdad de trato en oportunidades y en obligaciones. Y claro. claramente en estos momentos no la tenemos por la misma naturaleza de la política. Y la política cuida a sus amiguetes porque básicamente si conoces a las 100 personas que gestionan lo que son las empresas del IBEX, pues ya aquí tienes atado a todo el colectivo de los votantes que trabajan Te por cuenta sostienen ajena. totalmente, claro. Entonces, claro, tienes que cuidar, en vez de 40 millones de relaciones con los ciudadanos del país, 100 personas. Es mucho más fácil, es el número de Dunbar. Ujú. Entonces, hasta lo puedo entender a nivel de la capacidad cerebral de los políticos, que ellos no pueden mantener relaciones con 40 millones de personas. Nadie puede hacerlo, lo puedo entender, pero aún así, pues no estoy conforme. Y aunque mi voz no valga nada, pues al político de turno le voy a enviar a freír espárragos y a que él haga sus cosas, pero que tú, desde la responsabilidad propia y el respeto de las leyes, no seas básicamente un borrego y no te dejes robar sin decir nada. Claro. Es mi Bueno, recomendación sobre estos ujú. asuntos. Bueno, yo creo que esta reflexión, Fran, dices: "Mi voz no vale nada", yo creo que representa mucho a, pues eso, a muchos dueños de negocios, digitales y muchas pymes, así que espero que la gente que nos escuche sí que haya Esto sacado es provecho de este es episodio. un tema muy interesante. Hasta que los pequeños seamos capaces, pequeños emprendedores y empresarios, seamos capaces de unirnos, y no hablo de los organismos que ya existen, porque Ujú. entiendo que Cepime y todo esto son organismos ya de empresas demasiado grandes. Yo hablo de la gente más desprotegida, los que están por debajo, profesiones liberales, médicos, arquitectos, abogados y gente que trabaja am, am, bueno, en pequeños esquemas de autoempleo desprotegidos con pocos derechos sociales, pues creo que se tenía que crear un sindicato específico para estos pequeños y hasta que esto ocurra, pues nuestro futuro está bien definido. Seremos siempre los que cuando para la música no encontramos sillas para sentarnos. Me quedo con eso, Fran, con esa reflexión. Bueno, un episodio muy interesante,
como siempre, aportando valor, aportando ideas y perspectivas. Así que lo dejamos aquí. En el próximo episodio vamos a hablar de algo que te compete y te involucra, que es emprender a los 50. Bueno, tú ya tienes 54. Shh, Veremos. cállate, no lo dices. Mira, yo me parezco un pimpollo de 32. Salvo el color del pelo, yo podría engañar a más de uno. Bueno, hay gente joven que tiene canas, así que podrías engañar perfectamente. ¿Eh? Bueno, de esto hablaremos entonces en el próximo episodio. Perfecto. Un placer, Fran, como siempre. Chao, chao. Chao.